porque cuando hablamos de atalaya, hablamos, hermanos, de una persona que vigila, ¿no? Que es vigilante. Y podemos decir, hermanos, cuando decimos atalaya, se concentra, hermanos, podemos hablar justamente de aquellos que están en los regimientos, en los cuarteles, tienen sus puestos de vigilancia, que están en los muros, y así, asimismo podemos recordar de los países antiguos, ¿no? Donde justamente tenían torres para poder vigilar, ¿no? Entonces, si hay algún peligro que se avecina a ese país, ¿no? Entonces, de esa manera, el atalaya está justamente puesto para poder velar, para poder vigilar y para poder estar delante del pueblo, ¿no? Entonces, estar pendiente de todo lo que va a acontecer. Entonces, si hay algún peligro, entonces el atalaya está dispuesto para poder dar parte, para poder anunciar que viene un peligro. En esta situación, hermanos, todos los pastores, hermanos, están en esa calidad de atalaya, ¿ya? Que están puestos como atalayas para que puedan velar el rebaño del Señor, para que puedan velar, hermanos, si hay algún problema, tal vez algún peligro que viene a la iglesia o que se avecina a la iglesia o que ha entrado a la iglesia. Entonces, hermanos, el obrero, el pastor, tiene esta tarea de poder vigilar. Entonces, hermanos, Jehová Dios nombró a Ezequiel como atalaya de la casa de Israel, ¿no? Entonces, sobre eso vamos a en esta tarde meditar, y para eso vamos a ir al libro de Ezequiel, Ezequiel capítulo 33, versículo 7, vamos a ir, vamos a leer la palabra del Señor. ¿Qué nos dice en la palabra del Señor? Y vamos a un poco meditar sobre este tema, sobre la atalaya, que cómo debe velar, hermanos, ¿ya? Dice el libro de Ezequiel capítulo 33, versículo 7. A ti pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel, y oirás desde la palabra de mi boca, y los amonestarás de mi parte. Hermanos. Aquí en este pasaje encontramos a Ezequiel. Dios le habla, él le dice, hermanos, a ti pues, dice, hijo de hombre, te he puesto, dice, por atalaya en la casa de Israel, para que puedas velar, para que puedas ver si hay peligro. Entonces, hermanos, el atalaya está puesto ahí, hermanos, para velar. Entonces, de esa manera, hermanos, ahora en este tiempo, hermanos, los pastores son atalayas espirituales, hermanos, que velan, hermanos. Si hay algún problema, si hay algún peligro que se avecina a la iglesia y contra la iglesia, de tal manera, hermanos, ellos deben velar y proteger al rebaño del Señor. De tal manera grande es la responsabilidad, hermanos, de los pastores. Hay veces tal vez pueden pensar, es muy fácil ser pastor, tienes que leer y luego tienes que predicar. No, hermanos, la responsabilidad es mucho mayor. Un día, hermanos, el pastor tiene que dar cuenta al Señor, tiene que rendir cuenta. Si el pastor va a conducir mal al pueblo, él va a rendir cuenta un día al Señor. Entonces, dice, hermanos, en aquellos tiempos o en los últimos tiempos, hermanos, entrarán, dice, a la iglesia, hermanos, lobos y rapaces van a entrar. Y el pastor tiene que estar pendiente. Tiene que vigilar. ¿Qué problemas hay? ¿Cuáles son realmente ese problema que se avecina? Entonces, hermanos, tienen que estar al tanto. Si hay un peligro en contra del rebaño del Señor, entonces, hermanos, ya tiene que ir a justamente advertir de que hay un peligro. Entonces, hermanos, y esa es la carga que hoy también traigo, hermanos, que nosotros como iglesia, hermanos, debemos orar, hermanos, debemos ir a los pies del Señor para que el Señor realmente, hermanos, tome control, hermanos, en la iglesia.
tome control, hermanos, la vida de cada creyente. Y así, hermanos, para que nosotros estemos en el camino del Señor, que no nos desviemos ninguno de nosotros. Que por más que venga a predicar un pastor y diga, no hay salvación, y tal vez van a querer todos a decir que no hay salvación. Tal vez alguien va a predicar y va a decir, hermanos, ya no es necesario arrepentirse. Solamente tenemos que repetir una oración y ya somos salvos. Y muchos van a decir, entonces debe ser de esa manera. Entonces, hermanos, de esa manera va a entrar doctrinas falsas, hermanos, a la iglesia. Corrientes teológicas distorsionadas a la iglesia van a ingresar. Y otros van a decir, hermanos, no hay santidad. Y en este tiempo hemos escuchado mucho que la salvación y la santidad es uno. Qué terrible realmente. Es un desafío grande. Es como que ir contra el corriente. Pero de tal manera, hermanos, estas situaciones nos traen una preocupación. También nosotros, hermanos, como creyentes de años, hermanos, tenemos que estar establecidos. Establecidos como un árbol plantado junto a corrientes de agua. No podemos dejarnos llevar con ninguna enseñanza que tal vez se fuera de nuestras normas, fuera de la Biblia. No podemos aceptar. Y algunos dicen, hermanos, que la santidad es progresiva. Cada día tenemos que santificarnos. Cada día. O sea que cosas así están entrando a la iglesia. Y está engañando a muchos. Entonces, hermanos, nosotros ya tenemos que ser maduros espiritualmente y no tiene que manejarnos como vientos, llevarnos aquí y allá como si fuéramos papeles, como si fuéramos nylones, no así, sino que tenemos que estar muy bien establecidos en el Señor, firmes en lo que es la salvación y lo que es la santidad. También, hermanos, a ver, vamos a un poco este texto meditar, en lo cual nos dice, hermanos, a Ezequiel le habla en este texto y le dice, a ti pues, dice, hijo de hombre, te he puesto, dice, por atalaya a la casa de Israel, y oirás, dice, oirás la palabra de mi boca y amonestarás de mi parte. Mira, hermanos, en aquellos días Dios hablaba directamente a los profetas y el profeta, hermanos, tenía que llevar ese mensaje. Si Dios le decía, voy a destruir todo el reino, ese mensaje tenía que llevar. Jesús o Dios va a destruir todo este reino. Va a destruir el reino de tal vez de algún país, entonces tiene que ser destruido. Y así, hermanos, amonestaciones podemos encontrar en diferentes lugares. A diferentes profetas Dios le ha dado el mensaje para que lleve. Y Dios dice, hermanos, amonestarás de mi parte. Si el pastor te dice, no está bien esto, bueno, pues tienes que obedecer, ¿no? Entonces la Biblia nos dice, hermanos, obedeced a vuestros pastores, también nos dice, hermano. No podemos ir lejos de la palabra. De tal manera, hermanos, cuán importante es realmente tener ese mensaje de parte del Señor, para que el Señor realmente hable por mediante de su siervo, por mediante de un pastor, amonesta a la iglesia, amonesta a un hermano, amonesta a una hermana, a un joven, a una señorita. Ese viene de parte de Dios. De tal manera, hermanos, de esa persona depende obedecer o desobedecer. De uno depende. Aquí nadie justamente va a imponer, sino que uno va a decidir obedecer o no obedecer también. Entonces aquí, hermanos, la amonestación es fuerte, hermanos. En este caso, el mensaje dado a Ezequiel, de tal manera, dice, hermanos, de que tú vas a ser atalaya, dice, del pueblo de Israel. Vas a ser vigilante. Vas a ser el que va a velar. Si se acerca un problema, cualquier situación que se acerque, que se avecine, vas a anunciar.
Vas a decir que se avecina un problema, que se avecina un peligro, de tal manera vas a advertir. Entonces, hermanos, el atalaya tiene que advertir, hermanos. Y esa es su función, su obligación. A ver, vamos a ir a otro pasaje bíblico, al libro de Isaías. Igual profetas mayores, ahí también nos habla, hermanos, en el libro de Isaías, capítulo 56. Vamos a ir capítulo 56, versículo 10 y versículo 11, nos dice así su palabra. Sus atalayas son ciegos, todos ellos ignorantes, todos ellos perros mudos, no pueden ladrar, soñolentos, echados, aman el dormir. Hermanos, a veces, muchas veces los pastores ya no quieren amonestar. Si hay un pecado, ya se callan. Si alguien está fallando de su familia, ya incubren. Ya no quieren decir, ya no ladran, dicen, ¿no ve? Hermanos, ¿dónde realmente estamos llegando? Que el Señor realmente nos enseñe la senda, que el Señor nos enseñe el camino correcto, por dónde debemos ir. Por eso aquí nos dice, hermanos, sus atalayas son ciegos, dice, ya no ven si hay pecado o no hay pecado, si alguien está mal, está bien, que venga nomás así con pecado. Entonces, hermanos, el deber del pastor es advertir, decir, estás en pecado. El deber del pastor es decir, estás fallando en este punto, estás fallando esto, aquello estás fallando. Tiene que advertirlo. Hermanos, por eso aquí nos dice, sus atalayas son ciegos, dice, todos ellos ignorantes, nos dicen, hermanos. Todos ellos perros mudos, no pueden, digamos, ladrar, soñolentos, echados aman el dormir. Hermanos, así en estos tiempos, hermanos, los pastores tal vez en algunos lugares se han convertido, por ahí se lo va a reprender, por ahí se va a ir el creyente, por ahí ya no va a asistir, por ahí ya no va a volver. Hermanos, tienen miedo. Yo les digo en muchos lugares, yo le he mencionado, si tú no estás de acuerdo con lo que nosotros servimos, está abierta la puerta. Está abierta la puerta. Hermanos, ¿cuántas veces se ha predicado acerca de la salvación? ¿Cuántas veces se ha predicado acerca de la santidad? Si nosotros no hemos buscado, no hemos aprovechado este tiempo que el Señor nos ha dado a nosotros, hermanos, de tal manera, hermanos, un día esa vida no será salvo si no ha encontrado la salvación, si no ha tenido un cambio personal en su vida. De tal manera, hermanos, ese creyente que ha venido tal vez 10 años, 20 años, 30 años, no irá en el día del arrebatamiento. Porque la palabra del Señor nos dice, hermanos, solo los limpios de corazón verán a Jesús. Si no cumplimos ahí, hermanos, estaríamos realmente como de costumbre viniendo. Pero debemos buscar al Señor, debemos preocuparnos, ¿no? Entonces, de tal manera también es nuestra responsabilidad. Versículo 11 nos dice, y si esos, dice, perros comelones son insaciables, y los pastores mismos, dice, no saben entender. Todos ellos siguen desde sus propios caminos. Cada uno busca su propio provecho. Cada uno por su lado, mis hermanos. Es como que hay veces es muy preocupante que cada creyente quiere tener su propia definición, su propia teoría, su propio conocimiento tal vez, de tal manera dice, esta es mi posición. Hermanos, realmente, qué lamentable realmente que el creyente realmente un poco se distancia. Por eso aquí nos dice, hermanos, cada uno busca su propio provecho, cada uno por su propio lado.
parece que a veces ahí llegamos, ¿no? Entonces, no conforme lo que nos dice la palabra del Señor. Si muchos de los pastores, hermanos, en muchos años han predicado, han leído la palabra del Señor, han escudriñado, han estado orando días, han estado en ayunas, y así, hermanos, el Señor les habla. Entonces, a veces, hermanos, nosotros queremos pasar por alto. Y aquí te he puesto por atalaya, dice. Y el atalaya es el que vigila, el que está al tanto, hermanos, del peligro que va a ocurrir. O que viene en este caso. O que se aproxima a la iglesia. Entonces, hermanos, para nosotros, hermanos, no tiene que ser una sorpresa. En estos últimos tiempos, hermanos, dice la palabra del Señor. Antes que venga el Señor, se levantarán, dice, falsos maestros, falsos profetas, se levantarán, dice, incluso falsos cristos, ¿no ve? Y dirán, yo soy el Cristo. Hermanos, está dicho en la palabra. Así está escrito. Hermanos, la palabra del Señor se cumple. Sabemos que la venida del Señor es muy pronto. Y no sabemos realmente la fecha exacta, qué día, qué mes, qué año. Pero sentimos, hermanos, que la venida del Señor se aproxima cada día. Y no sabemos, hermanos, qué día realmente partiremos aquí de la tierra. Y ese día, hermanos, que vamos allá, estar reunidos con el Señor. Antes que venga ese día, hermanos, se levantarán, dice, hermanos, como viento de doctrinas. De tal manera, hermanos, se levantarán de esos falsos maestros, falsos profetas, falsos cristos. Así nos habla en la palabra. Entonces, hermanos, eso no tiene que ser sorpresa para nadie. Si tú realmente estás fundamentado en Cristo, vas a estar ahí parado. Si tú realmente has tenido esa experiencia de la salvación, nadie va a moverte, hermanos. Si tú has tenido esa experiencia de la santidad, de tal manera, hermanos, tú has vivido, has tenido esa experiencia. De tal manera, hermanos, el Señor, un día cuando ha de venir, hermanos, no se ha de olvidar de ti. No se va a olvidar, hermanos, en el día del arrebatamiento. Si tú vas a esperar, hermanos, con un corazón limpio, que sea agradable para el Señor, de tal manera, hermanos, tú vas a estar en aquel lugar. No vas a estar aquí en la tierra, no te vas a quedar como aquellos que tal vez que vienen a la iglesia por costumbre o tal vez por doble ánimo. Así a veces vienen a la iglesia. Pero de tal manera, hermanos, nosotros debemos estar firmes en nuestra fe hasta que el día que el Señor venga a recoger a su iglesia. A ver, vamos a leer otro pasaje bíblico en el libro de Hechos, capítulo 20. Vamos a ir al libro de Hechos, capítulo 20, versículo 28. Vamos a ir al libro de Hechos, capítulo 20, versículo 28. Dice la palabra del Señor de esta manera: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Hermanos, Dios ha puesto, hermanos, en la iglesia autoridades, ha puesto pastores. A nivel de la junta mensual tenemos un pastor que nos guía. A nivel de la iglesia de la misma manera. Pero realmente, hermanos, ellos están puestos como obispos para poder velar por el rebaño del Señor, para que el rebaño del Señor esté preparado para la venida del Señor. Entonces, hermanos, los pastores están pues en esa calidad de justamente de atalayas, de poder velar por el rebaño, de poder velar, hermanos, si en caso que se acerca un peligro en contra de la iglesia. Entonces, hermanos, tiene que estar al tanto el pastor para poder advertir: este peligro viene, aquel peligro viene. De tal manera, hermanos, todo eso tiene que suceder, hermanos.
Nada tiene que ser novedad, nada tiene que ser de sorpresa, porque la palabra del Señor nos anuncia y nos dice, hermanos, que todo esto va a acontecer y va a pasar, hermanos, porque sabemos que la venida del Señor se aproxima cada día. Y hermanos, tal vez vamos a escuchar nuevas cosas más. Tal vez hasta ahora no hemos escuchado cosas que tal vez en el futuro vamos a escuchar. Entonces, hermanos, cosas así va a venir a la iglesia. Entonces, el pastor tiene que alertar el peligro. El pastor, hermanos, justamente tiene que estar en esa comunión, hermanos, con el Espíritu Santo para que sea guiado por el Espíritu Santo. ¿Ya? Porque tiene una responsabilidad, hermanos, en cuanto a la iglesia. Un día, hermanos, si nosotros no advertimos, si nosotros no decimos, hermanos, este es pecado, o estás en pecado, o estás equivocado, si no le advertimos, hermanos, un día todos los pastores también van a rendir cuenta. Entonces es una responsabilidad mayor de los pastores, hermanos. Por eso es necesario, hermanos, orar por los pastores. No solamente criticar, hermanos. No solamente decir, el pastor tal fulano no predica bien, no enseña bien. No, hermanos, sino que debemos orar nosotros como iglesia para que el pastor, hermanos, realmente reciba, hermanos, de parte de Dios ese mensaje que va a traer para el día domingo, ¿no? Entonces, debemos estar en oración, debemos apoyarles y así para que el Espíritu Santo, hermanos, pueda obrar por mediante de él, hermanos. ¿Ya? Entonces aquí nos dice en esta palabra que hemos leído, por tanto dice, mirad por vosotros, dice, por todo el rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor. Mira, hermanos, el Espíritu Santo, hermanos, les ha puesto, dice, por obispos, por pastores, para que ellos realmente puedan conducir el rebaño del Señor. Y la responsabilidad del pastor, hermanos, es mucho mayor. Tiene que orar por la iglesia. Tiene que velar, hermanos, por el peligro. Tiene que orar, tal vez alguien está enfermo. Tiene que ir a visitar. Tiene mucho trabajo que hacer. Entonces, hermanos, de tal manera nos dice, para apacentar la iglesia del Señor. Entonces, apacentar la iglesia del Señor no es tan sencillo, hermanos. No es tan fácil. Así como alguien tal vez puede decir, solamente lee la palabra y predica, ¿no? No es solamente eso, sino su función es mucho mayor. Entonces, hermanos, también nos dice la palabra del Señor, la cual dice, Él ganó, dice, por su propia sangre. La iglesia, hermanos, el creyente que está, hermanos, cada creyente que está en la iglesia, hermanos, es ganado por la sangre de Cristo. Pero si el pastor, hermanos, viniera y predicara, hermanos, doctrinas fuera de la Biblia, hermanos, un día ese pastor va a rendir cuenta. Por haber desviado a su pueblo, por haber llevado por otro camino. Hermanos, no podemos llevar por otro camino, sino que la palabra del Señor nos guía. La palabra del Señor, hermanos, nos dice, hermanos, cómo debemos nosotros servirle al Señor, cómo realmente nosotros debemos estar delante de Él. Entonces, cómo debemos perseverar, nos instruye todo. Entonces, hermanos, si nosotros no vamos ahí, entonces estamos saliendo de esa margen que la palabra nos enseña. A ver, vamos a ir otro pasaje en el libro de Timoteo, 2 Timoteo, capítulo 4, versículo 2. Vamos a ir a 2 Timoteo, capítulo 4, versículo 2. Ahí nos dice, hermanos, en esa referencia nos dice de esta manera, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Hermanos, la carga del pastor, ¿cómo tiene que proceder?
Segunda Timoteo capítulo 4, versículo 2. En esa referencia que hemos leído, hermanos, ahí nos dice, hermanos, que predique, dice la palabra, y que inste a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, dice, reprende, exhorta. Mira, hermanos, el trabajo no es tan sencillo, hermanos. Exhortar a un hermano, a una hermana, será sencillo, hermano. A un joven, a una señorita. Hermanos, a veces es un poco, por eso se necesita mucha oración, hermanos. Y realmente ese trabajo tiene que desempeñar el papel del pastor. De tal manera, hermanos, por eso, hermanos, como iglesia, hermanos, nosotros debemos orar por nuestros pastores. Porque tienen una carga, hermanos, que llevar. La junta mensual, hermanos, atiende las 11 iglesias. Tal vez hay problemas de las 11 iglesias. De alguna iglesia viene, de la otra iglesia viene. Todo eso también tiene que atender, ¿no? Y el pastor local de toda la iglesia. Entonces, hermanos, y esas cargas tiene que llevar el pastor. Entonces, de tal manera, la iglesia, hermanos, no debemos dejar solo al pastor. No solamente debemos criticarlo, no solamente debemos observar, sino que también nosotros debemos ayudar, hermanos, en oración. Debemos sostener, hermanos, por mediante de la oración. Entonces, hermanos, qué grande es orar por un pastor. Hermanos, si tú estás orando por el pastor local, por el pastor de la dominical y asimismo por el pastor mensual y de todos los líderes a nivel de la junta mensual, estás haciendo un buen trabajo, un buen trabajo. Entonces, hermanos, cuán importante es realmente que el pastor tiene que ponerse frente a esta situación, frente a un problema, frente a una situación X, ¿no? Tal vez una familia está en una crisis dentro de su matrimonio, ahí tiene que estar el pastor, tiene que estar en un problema, en otro problema, ahí tiene que estar el pastor. Entonces, hermanos, necesita también de parte de ustedes el apoyo de oración. ¿Bien? Entonces, cuán importante es orar por ellos, hermanos. A ver, entonces el pastor, hermanos, reprende, hermanos, a alguien del pecado, o si está tal vez equivocado, también orienta, ¿no? Y dice, hermano, estás mal en esta parte, tienes que corregirte, ¿no? Entonces, de esa manera también, bienaventurado, ¿no? Aquel hermano, aquella hermana que se corrige, bienaventurado el que obedece, ¿no? Entonces, también, así, hermanos, va a seguir adelante, en este caso, el rebaño del Señor. Entonces, hermanos, debemos nosotros tener en mente que el pastor siempre está velando, hermanos, por tu familia, por tu vida, está velando por toda la iglesia, está velando, hermanos, por todos los hermanos que tal vez están en delicados de estado de salud, están enfermos o en diferentes situaciones. Entonces está velando, hermanos, y está orando a Dios. Tal vez no sienten que está orando por tu vida, pero el pastor está orando. Tal vez estás en una situación, en un problema tal vez estás pasando, pero el pastor sabe de todo eso, de tal manera lleva a los pies del Señor. Y dice, Señor, ayuda a este hermano, ayuda a la hermana, ayuda, ¿no? Entonces, de esa manera intercede por la iglesia, por los rebaños del Señor. Entonces, hermanos, cuán importante es, hermanos, que haya un líder en la iglesia. Cuán importante es, hermanos, que haya un pastor que pueda conducir el rebaño del Señor. Pero hay veces, hermanos, el rebaño quiere ser el pastor. El rebaño ya quiere ser, digamos, ya tal vez líder, ¿no? Pero hay veces, hermanos, debemos entender que hay un líder en la iglesia. Y también debemos respetar al pastor, también debemos apoyarles, ¿no? Entonces, si algo está fallando, también hacerle notar, ¿no? Decir, pastor, mira, esto es lo que he visto. Entonces, también, hermanos, somos seres humanos. Tal vez podemos equivocarnos en alguna situación. No somos perfectos. Yo no voy a decir, hermanos, yo soy perfecto, impecable. No, tal vez puedo tener errores. Puedo equivocarme en forma de hablar, en mi conducta. Puedo equivocarme tal vez en muchas situaciones, pero realmente, hermanos,
Y para eso es la oración, hermanos. La oración es la que nos sostiene y la que nos mantiene de pie, hermanos. Entonces, cuán importante que tengamos, hermanos, pastores que estén despiertos, que no estén dormidos, que no sean pastores ciegos, pastores mudos, no, sino que estén despiertos, sean vigilantes. Y para que esté despierto, hermanos, nosotros debemos mantener por mediante de la oración. Debemos apoyarle en la oración y así el pastor va a estar despierto, velando por la iglesia. Si hay un peligro que se acerca, entonces el pastor va a estar pendiente y va a advertir a la iglesia: este peligro se está avecinando. Oremos. Hermanos, la tarea del pastor es muy grande. Realmente hay veces, yo antes de estar en el púlpito, hermanos, yo estaba sentado en el banca, no comprendía cómo es realmente tratar un asunto. Si hay un caso, digamos, de un hermano, un caso muy delicado, ¿cómo vamos a solucionar? Porque estamos tratando con vidas también, ¿no? Entonces, hermanos, ponernos ahí, hermanos, es un poco difícil, no es tan fácil. No es tan fácil decir, hermanos, tú en este caso has cometido este delito, de tal manera ya no eres parte de la iglesia. Es un poco difícil la decisión, ¿no? Entonces, de tal manera se necesita, hermanos, mucha oración. Se necesita, hermanos, la sabiduría de Dios para poder atender así algunos casos. Entonces, hermanos, por eso en esta tarde, hermanos, les traigo esta necesidad, hermanos, de orar por los pastores, de poder nosotros tal vez en algún momento pedir exclusivamente por el pastor local, por el pastor dominical, por el pastor de la junta mensual y por todos los pastores que están administrando a nivel de la junta mensual, hermanos. Cuán hermoso es realmente orar por ellos. Cuán hermoso es realmente que nosotros podemos decir: Señor, ayuda a los pastores. No sabemos su situación. Tal vez un pastor está pasando un problema. Por ejemplo, ahora esta mañana el pastor Felipe llegó tranquilo, pero se presenta un problema en su casa y tiene que ir, porque es padre de familia, tiene responsabilidades, tiene que atender aquí a la iglesia y a su familia también. Hay prioridades que hay que ver. No todo es crítica. No es decir eso: mira, el pastor me llama por nada. No, hermanos. Sino que tenemos que entender la situación por el cual también está pasando. Entonces, hermanos, por estas situaciones, hermanos, en esta tarde yo les pido, hermanos, que podamos orar por todos los pastores y asimismo también por aquellos pastores que tal vez están siendo olvidados en las provincias o en lugares más lejanos donde tal vez no se recuerda a nadie. Entonces, cuán importante es nuestra oración, hermanos, por ellos. Entonces, esta tarde solamente esto quiero presentarles, esta necesidad de orar por los pastores para que ellos estén realmente pendientes de la iglesia y del peligro que se avecina, hermanos. Entonces nosotros también debemos estar de rodillas, orar al Señor para que el Señor realmente nos mantenga, hermanos, en el camino firme, para que nosotros no nos vayamos, hermanos, por un camino equivocado, sino que el Señor, hermanos, nos mantenga como un árbol plantado junto a corrientes de agua. Hermanos, así debe ser nuestra fe y también todo lo que hemos tenido esa experiencia de la salvación y de la santidad. Pues en esta tarde que el Señor bendiga.